Hola a todos y bienvenidos aquí a otro capítulo especial de Recomienda Libros, en donde estamos con Nicolás Rojas de Ojo en Tinta, quien está invitado acá y accedió amablemente a recomendar un libro. Nicolás, hola, cuéntanos, ¿qué libro nos quieres recomendar? Hola Diego, gracias por la invitación. Quiero recomendarle un libro que me gustó mucho, que es muy antiguo. De hecho, un personaje que se originó en la Edad Media y que llega a América con los conquistadores españoles, que se llama Cuentos de Pedro Urdemales. Es un libro que creo que todavía siguen dando en el colegio, ¿no? Yo no recuerdo haberlo leído, pero es bien conocido. Sí, yo tampoco tuve el honor de leerlo, lo conocí cuando ya estaba saliendo de la universidad y llegué a mi casa rayando la papa, así como este personaje Pedro Urdemales, que era tan conocido, y mi papá me contaba historias de Pedro Urdemales. Ya. Que me imagino que debe ser el símil, como generacionalmente, con lo que, no sé, al menos en mis tiempos era el viejo del saco, por ejemplo. ¿Te acuerdas de ese personaje? El viejo del saco, sí, pero me suena a personaje de terror. O sea, Sí. como para asustarte. Pero como que cada uno tenía una versión del viejo del saco, ¿no? Que el viejo Claro. del saco era el señor que venía en el barrio y que si te portabas mal te llevaba el viejo del saco. Claro. Y Pedro Urdemales, si bien no hace cosas tan malvadas, es como un estafador, o un tipo muy creativo que vive como birlando en los caminos, O sea que la amenaza de no tomarte la sopa era que te iba a estafar. Pedro Urdemales. Claro, y hay varias historias de que el tipo es muy creativo y con su inventiva, que me parece muy actual. Por ejemplo, pensaba en este caso de los quesitos Fermex. ¿Te acuerdas que llegó una francesa? Sí, tiempo atrás, como hace 15 años atrás. Claro. Sí. Y le decía a la gente, llévese este queso y me lo vende. Y bueno, y creó toda una pirámide que engañó a este país y a distintos países en el mundo. Uh-huh. Me parece como un caso en escala de Pedro Urdemales que es súper vigente también. Ya. Y que me parece que tiene mucho su correlato en los personajes o en nuestra idiosincrasia como latinoamericanos. Ya. Entonces me parece súper interesante de comentar. Además que mira la portada, ¿te gusta? Está bonita, ¿no? Simple y bonita, sí. Simple Voy a tener bonita. que buscar esa portada en internet para que ustedes puedan verla. Si no, la Perdón. vamos a dejar aquí en ascuas. Pero como- cuéntame, ¿es sí. una colección de cuentos sobre Pedro Urdemales? ¿O se titula así y en sí es una historia corta? ¿Es una recolección de cuentos folclóricos? ¿Cómo es este libro? Sí, de partida muy breve, tiene 87 páginas. Uh-huh. O sea, en verdad tiene menos, porque vienen unas notas, tiene 80 páginas. Uh-huh. Y sí, es un compilado de cuentos de Pedro Urdemales. Esta es la edición que sacó LOM hace poquito tiempo. La edición que yo tengo es del 2011, pero este libro fue publicado en el año 1925, por Ramón Laval. Y viene con un prólogo de Micaela Navarrete, que es una investigadora del Archivo de Tradición Oral de la Biblioteca Nacional. Ya. Entonces hace una reconstrucción del personaje que se llama en distintos países Malurde, Malas Artes, Urdimalis, o en Bolivia se llama Pedro de Urdimalis, Urdimale, Ulimán, Undimale o Ulimale. Y me acordé de eso que conversábamos en Ojo en Tinta sobre, no sé si conoces a Romualdito, Romaldito. que es una niñita que está en San Borja al lado de la estación central. Ah, no. ¿No? No. Y No bueno, lo que es muy tradicional y que la gente le va a poner velas. Entonces ella en el libro la animita a ver este plat que ella actualiza, dice a Romualdito también se le conoce como Ronaldito, Ronaldinho, Claro. Romualdo, distintos nombres que son el mismo personaje. Claro. Que es como jugar al teléfono, que se genera una historia que ella investigó que este tipo Romualdo venía del paralelo un poco, me estoy yendo, pero tiene que ver con el personaje. Ajá. Que Romualdo venía del hospital y lo asaltan y lo matan ahí en la calle San Borja. Y ese lugar donde lo matan se vuelve una nimita. Y Pedro Urdemales también ha logrado reinventarse y vivir dice este libro, que en la Edad Media española debe haber existido algún personaje así, que llega a América. Y que, bueno, que estamos hablando de él hoy, el 2015. Y que es muy entretenido, me parece a mí. ¿Y tú lo recomiendas un poco por lo que es este versionamiento de un personaje a la realidad chilena y por todo lo que es el contexto creativo y folclórico del libro? ¿Lo recomiendas por la historia en sí misma, independiente de ello? ¿Por qué lo traes al canal? Sí, la verdad es que O sea, principalmente, porque puede ser todo. Sí, puede ser todo. Estaba en mi pieza y salí un poco tarde. Y dije, ¿cuál libro llevo? Y vi a Pedro Urdemales y dije, este me gustó mucho. Perfecto. Y porque siento que tiene, bueno, como te decía, un correlato en el chileno actual, en formas también como se han representado los chilenos, por ejemplo, ¿Como el vivo chileno? Claro, Ya. como el chileno pillo, inventivo, como el roto chileno, que fue en algún momento histórico, o como también Pepo creó este personaje que es Condorito, que es súper popular en Latinoamérica, que tiene mucho de Pedro Urdemales, creo yo. Uh-huh. Y me parece que las historias es una colección de cuentos bien cortitos, son como de 3 o 2 páginas cada cuento. Por ejemplo, para dar una idea,
estaba Pedro Urdemales, dice el libro. Siempre estas historias pasan como en los caminos. Y un señor a caballo, estaba Pedro Urdemales con un amigo y habían matado a un cordero. Y le dice al amigo, oye, acuéstate que viene tal persona. Y el tipo se acuesta, se echa sangre de cordero y Pedro Urdemales tenía una flauta. Entonces cuando este hombre los va a ver y les dice, ¿qué? ¿Mataron a esta persona? Y el Pedro les dice, espérate, porque con esta flauta mágica él va a revivir. Espérate nomás. Y empieza a tocar la flauta y este tipo comienza a resucitar. Entonces, lo que se repite en Pedro Urdemales es que él vende muy caro estos como inventos que son muy inverosímiles. Yeah. Y este gran señor vuelve a su casa y está su señora acostada y dice, con esta la hago, voy a sorprender a toda la hacienda, va y le entierra un puñal a la señora. Y después empieza a tocar la flauta y la señora no vive. Dice el libro, la señora siguió tan muerta como mi abuelito. ¿Viste? Como bien... Pronto llegó la nueva, o la noticia, a oídos de la justicia y de nada le valieron al caballero las explicaciones que dio porque lo condenaron a muerte. En sí suena interesante el libro y suena que... Me voy a adelantar un poco, pero se ha perdido un poco lo que es la tradición de contar historias así e incluso contar chistes cuando uno está con gente por diversas cosas. Y ahora que tú resumes tan rápidamente esta historia, digo que ganas leerlo para no necesariamente recomendarlo como libro, que también es buena idea, sino que poder dar con esas historias oralmente, como tal vez lo fue antes. Súper entretenido. ¿Y tú lo estás recomendando para qué tipo de persona, a qué edad, etcétera? Yo creo para alguien que quiera leer un libro breve, entretenido y que sin querer le va a hacer como flashes con lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, podría haber, por ejemplo, estos personajes que juegan Pepito Pagadoble en la calle, que son como estafadores, ¿no? O yo hice mi tesis de periodismo sobre los juegos de apuestas en la historia de Chile. Ya. Yeah. Y había una serie de personajes que estaban coludidos en los garitos donde se apostaba y hacían lo que se les llamaba la maula, que era como un poco la mula, ¿no? Claro. Estos juegos arreglados, estos bandidos que hablan de un Chile como muy colonial, pero que hay ciertos rasgos que me parece que se mantienen. En un contexto que a mi juicio es bien adverso para el grueso de los chilenos. Uh-huh. Destacan algunos como que de alguna u otra forma con inventiva salen adelante, o también estafan, o son cosas como que rayan en el humor también un poco. Claro. Como el doctor, no sé si te acuerdas que salió en la tele, que era un doctor que era muy chanta en este programa de Emilia Sutherland. ¿En su propia trampa? Claro. Sí, sí me acuerdo, el que habla de los ojos, sí. El color de los ojos y los genes, sí me acuerdo. O este tipo de... no sé, si uno escucha la radio Colo Colo, por ejemplo, que venden cada pomada. Son personajes que tienen mucho de Pedro Urdemales y es bien divertido como eso se traspasó de una cultura a otra. Uh-huh. Me imagino que los indígenas de América no tenían ciertos atributos que sí llegaron con algunos españoles que llegaron acá a Chile. Y también creo que este libro tiene un correlato en otro libro editado por LOM, que es de Maximiliano Salinas, un historiador y académico de la USACH, que se llama En el chileno el humor vive con uno. Uh-huh. Y el tipo hace entrevistas, por ejemplo, a un humorista, no sé, de La Vega, a un cantante popular en el Paseo Humada, y con ciertos tópicos como Jesús, como la sociedad chilena, como la desigualdad, va con ciertos personajes que trabajan con el humor y hace un análisis, o sea, hace unos relatos de cómo ellos entienden el humor y cómo lo ven. Uh-huh. Y ahí también hice el link como con este libro, que muchos de los personajes tienen mucho de Pedro Urdemales, probablemente sin saberlo. Probablemente claro. Tú y yo tenemos mucho de Pedro Urdemales también. Claro, escondido por ahí. Sí, no te he estafado todavía, pero te voy a estafar en los próximos minutos. Con tal de que no termine con una daga clavada, no, estamos al otro lado. Tengo una flauta mágica que hace salir en la televisión. No, varios la comprarían, no, sí. No la tengo. Esto suena como un libro, ¿tú crees que es propicio para entregar a alguien que no es bueno leyendo? Porque suena así, suena como algo liviano que sí. Alguien de que 14, 13 años para arriba puede leer y que en realidad puede agarrar muy bien por todas sus características, desde cosas entre comillas triviales como el número de páginas, que no son triviales, claro. A la brevedad de los relatos y esto que suena como una mirada cómica de un antihéroe al fin y al cabo, porque el gallo, tú estás viendo que está haciendo daño a otras personas, pero te diviertes con su claro. Manera de proceder. Sí. Entonces, ¿tú crees que sería recomendable en ese sentido para empezar a leer, para incentivar a alguien a leer, o tú crees que no, que sí, que no es destacable en eso, pero podría ocuparse? Sí, yo creo que le sirve a cualquier lector. Yo creo que es un libro súper interesante para leerlo en cualquier momento. Yo estaba saliendo de la U cuando lo descubrí. También yo creo que le puede fascinar a un niño que le guste leer o que no le guste leer. Creo que, por ejemplo, para los papás, ¿no? Antes de que se acueste un niño, leerle un cuento de Pedro Urdemales. ¿Quieres, por ejemplo, para un mes? Con tal que no le diga que es el ejemplo de persona. Claro. Pero claro, es un
una buena posibilidad. Eso creo que es bien interesante de leer, de encontrarse con algo que siento que nos une con España, que nos une con América, y que esta picardía que, claro, me tocó, por ejemplo, conocer en las vacaciones, a gente, no sé, de Suecia, de Alemania, y se notan profundamente nuestras configuraciones culturales, ¿no? Por ejemplo, cómo vemos el humor, la forma en que nos relacionamos, y también creo que tiene mucho de eso que trajeron los conquistadores a América Latina, estos personajes pícaros que son muy, como dicen, la picardía del chileno, la inventiva del chileno. Claro. Eso que hablábamos del roto chileno. De hecho me acordé de algo que había un boxeador chileno que se llamaba Benedicto Villablanca y que llegó a una final de box o a un torneo importante de box en Estados Unidos. Y cuenta el periodista chileno que lo acompañó que Benedicto no anduvo muy bien en el box, cayó tumbado, digamos, y parte de su staff, esto se hacía en un casino, llevaron monedas de 100 pesos chilenas y empezaron a echarla en las máquinas del casino. Entonces, claro, o sea, en vez de gastarse la plata que se tenían que gastar, no sé, como con 1.000 pesos, pudieron jugar mucho rato. Y lo más divertido es que la embajada de Chile en ese lugar tuvo que pagar todos los gastos, ¿no? Como Pedro Urdemales actualizado. Su idea tan genial. Yeah. Sí, bueno, hay varias historias como la de las 3 palas, que la puedo contar brevemente. Pero contarte además que este libro ha tenido esta edición de la que hablábamos se publicó por primera vez en el 25, esta edición es del 2011, la de LOM, y en el año 72 la editorial Quimantú, que bueno, desgraciadamente murió, ¿no? Era un proyecto editorial bien bonito, ¿Ya? no sé si lo conoces, del gobierno de la Unidad Popular. No lo conocía. Bueno, el gobierno de Salvador Allende, uno de los pilares era dar acceso al libro, entonces se hacían libros con un tiraje muy amplio de autores chilenos y universales, y en el año 72 se edita el libro Cuentos de Pedro Urdemales por Quimantú. Bueno, con el golpe militar, esta editorial se transforma en la Editorial Nacional Gabriela Mistral, que después finalmente muere como casa editorial. Ya. Sí, lamentable. Y la gente que nos está escuchando, hay unos libros que se llaman Nosotros los Chilenos, de Quimantú, que es una colección de, no sé, Chile en distintos libritos, como, no sé, el cobre, los pueblos originarios, y son bien bonitos, y que los venden por ahí los libros de viejos, así que si lo encuentran, pueden encontrarse con... Y está incluido Pedro Urdemales. Pero no en esa colección. No en esa colección. Claro. Pero ellos editaron... Claro, ellos editaron eso. Así que bien, súper interesante Las Inocentadas de Pedro Urdemales. Fidel Sepúlveda Llanos, que es un estudioso del folclore, claro, lo vinculó al roto chileno. Yo hacía el link con Condorito o con otros, pero como el compadre Moncho que hablábamos recién, y también con los mauleros, que son estos tipos que durante la colonia en los garitos hacían juegos de apuesta y era un sistema de tipos que estafaban a otros tipos. Por ejemplo, jugaban cartas. Como el Full Monty, ¿o no? Que se tiene las 3 cartas. Yo hice magia mucho tiempo. ¿En serio? Lo conozco. Entonces, muy bien. Nunca lo ocupé para esos fines, pero conozco el principio que hay detrás. Bueno, estos tipos eran muy malos porque se ponían, por ejemplo, un espejo en la manga y como que le veían las cartas al otro, o tenían uno sapeándolo atrás. Entonces eran distintas formas de burlar. Claro. Y bueno, si uno lee los textos de ese tiempo era bastante duro. Por ejemplo, en la colonia en Chile, no sé, una pelea a cuchillos con 2 tipos curados que terminaba uno muerto. Pedro Urdemales, creo que la gracia que tiene de no ser el delincuente así como el lloro que mata, es como el tipo que solamente con el ingenio es como un delincuente de cuello y corbata, digamos, que sin dejar rastro puede estafar y siempre se va como a los burdeles o se va a comer, es un gozador, digamos, claro, que vive a partir de su ingenio. Oye, cuéntame, fuera de esta conversación tú me mencionaste que al parecer esto se puede conseguir en otros países, ¿no? Hay tiraje hacia afuera por nuestro público internacional, México, España. Sí, imagino que sí, al menos en el prólogo decía que ha sido editado en distintos países de América Latina, en España también, porque es de donde viene. Quizás lo van a encontrar con otros nombres. Esta edición me refería a... Esta edición tendrían que buscarla en lom.cl. Ya, o sea, no sabemos si es que lo envían para afuera, pero yo creo que lo envían, sí, o en, no sé si estará en Book Depository o en Amazon, puede ser. Habría que buscar. Sí. Era el detallito nomás para que supiera algo. Sí, tiene un buen costo, vale como 4.000 pesos chilenos, como no sé, $4, ¿o no? Más no, son $8 más o menos, $8. Bueno. Sí, para un libro así, eso habla de lo caro que es Chile para los libros, pero bueno. Por supuesto, sí. Así que están muy bien en sus países, no se vengan no vengan a comprar libros acá. Bueno, Nico, muchas gracias por la recomendación tan completa e interesante, por traer algo que nos ayude a recordar el folclore, para bien o para mal, parte de la identidad, no creo que solo chilena, pero que se ha destacado en nuestra historia chilena. Sí. Y el contar historias, que es tan bonito. Historias, sí, lo que decía es súper importante, y creo que lo estamos perdiendo con tanta conexión, tanto WhatsApp. Claro. El hecho de contar una historia creo que lo estamos perdiendo. Bueno, igual hay esfuerzos como el Kami Chibai, que es como hablábamos con Verónica Uribe en Ojo en Tinta,
que es como un teatro para niños, que claro. van cambiando, es bien interesante. Pero sí, pues yo creo que antes se contaban más historias y debemos volver a contar historias. Claro, ¿no? que antes no teníamos el video en la mano. En el Claro. celular, entonces sí, ha Sí. cambiado. Pero, O había que salir del pasaje a jugar a la pelota. Hoy día uno está con el computador. claro. Sí. claro, Ese es muy otro bien. tema, bien interesante, lo podemos hablar otro Lo día. podemos hablar en otro, sí. Sí. Así que muchísimas gracias. Y bueno, Gracias, Diego. Y perdón. pasar la mención publicitaria, que entren a ojoentinta.com y en las redes sociales Ojo en Tinta en Twitter y en fanpage Ojo en Tinta. sí, Muchas gracias. muy buena Ha sido un honor. recomendación que se metan ahí porque de hecho tienen podcast que tienen capítulos de el programa que suben a la señal cable Del 13, sí. y tienen revista digital, así que tienen mucho material para todos ustedes que les interese. Y ahora un libro que lo pueden encontrar en las mejores sí. librerías del país. Perfecto, ¿cuándo se va? ¿Ya están las librerías? Ya está en las librerías, se llama Ojo en Tinta, conversaciones radiales sobre el libro, y son las 20 mejores entrevistas que grabamos como esta, pero con 3 entrevistadores, yo, Patricio Contreras y Pablo Espinosa, y está súper diverso, desde una entrevistada que nos habla de animitas donde le ponen condones, por ejemplo, a pedirle favores sexuales a un muerto, hasta experto en cueca brava, experto en musicología, harta crónica periodística. Perfecto, ¿no? etcétera. Sí, todo eso lo Un sinfín. vamos a subirlo en una entrevista que también vamos a tener junto a Patricio Muy bien. Contreras y Nicolás Rojas. Sí. Vamos a poder hablar más a detalle del libro. Así que muchas gracias por suscribirse. No olviden que si no lo han hecho pueden hacerlo. Muchas gracias por participar, hacer favoritos, like y recomendar el video del canal. No olviden que también pueden seguir haciéndolo y nos estamos viendo en el próximo video.